necesito saber, hacemos, porque no recuerdo el último encuentro y me estoy confundiendo con las otras comisiones. ¿Hicimos nosotros la corrección de la clase 5, la guía sobre cuáles son las epidemias que identifica Perkins en cuanto a la enseñanza de las ciencias? No, profe, no hicimos No, esa eso no. cuestión. Falta la 5 y la 6. Bueno, bien, vamos con eso entonces. Vamos a empezar con estas cuestiones y lo de ambiente veremos hasta dónde llegamos. Bueno, estas dos clases son importantes porque, esto sí se los había mencionado, cuando trabajamos la noción de modelos, dijimos que existen diferentes modelos para enseñar ciencias. Nosotros elegimos trabajar con el modelo por indagación y sus propuestas de enseñanza van a tener que estar basadas en este modelo. Por eso la importancia de que hoy se comprendan muy bien a qué apunta, cuáles son los componentes, cuál es el rol del docente. Y para eso, la clase 5 justamente comenzaba con esta descripción de una tarde de paseo por el bosque de un físico muy, muy importante, ¿no? Ganador de un premio Nobel, en donde él recuerda que en sus paseos tal vez no reconocía los nombres estaba hablando de pájaros, pero sí estaba desarrollando el pensamiento científico-tecnológico. ¿Y por qué estaba desarrollando el pensamiento científico-tecnológico? Porque en este relato que él trae de su infancia, él se hace preguntas, el padre le hace preguntas y hace que este chico también se formule preguntas. Tratan de entre los dos de buscar posibles respuestas a esas preguntas que se hacen, que si mal no recuerdo tenía que ver con el picoteo que hacía el ave de sus plumas, ¿no? ¿Por qué se estaba picoteando las plumas? Si esto era antes o después del vuelo, ¿sí? Buscando respuestas a esas preguntas que se hacían y pensando, planificando la forma de poner a prueba dichas respuestas, ¿no? Que sería la puesta a prueba de las diferentes hipótesis. Entonces, ese es el pensamiento que tenemos que favorecer con los niños. Y para poder entenderlo, en el capítulo 3 de Educar Mentes Curiosas, ¿sí? Perkins empieza a caracterizar dos dolencias que tiene la enseñanza de las ciencias, ¿no? ¿Cuáles son esas afecciones o esas epidemias que menciona Perkins? ¿Cómo las llama? La elementitis y la sobreitis. Bien, elementitis, el conocimiento, la enseñanza de conocimientos fragmentados. ¿Se acuerdan ustedes en sus biografías escolares cuando aprendían sobre el sistema respiratorio? Aparato digestivo, aparato urinario y respiratorio, ¿sí? Todas hemos pasado por este tipo de enseñanza. Los estudiábamos como sistemas aislados, aparatos aislados, el reconocimiento de cada una de las partes del tubo, la función de los pulmones, la mecánica respiratoria, pero digo, en ningún momento se nos ha presentado la integración de estos sistemas o pocas veces se ha presentado esto de que en realidad estamos hablando de los sistemas de nutrición. Y entonces, y hay una enseñanza de conocimientos fragmentados, es lo que caracteriza a la enseñanza de las ciencias en estos últimos tiempos y es lo que se busca revertir esta situación. Y traigo este ejemplo porque es bastante sencillo. Estudiamos los sistemas por separado, ¿bien? Pero la idea es integrarlos, la idea es reconocer que del sistema digestivo, a partir de los alimentos que incorporamos, obtenemos nutrientes. Y que esos nutrientes tienen que llegar a cada una de las células del cuerpo. Y que para hacerlo, necesitan del sistema circulatorio para poder llegar a cada una de estas células. Pero los nutrientes solo en las células no podemos sacar provecho de ellos. Necesitamos del aporte de oxígeno. Y el oxígeno lo tomamos del aire a través del sistema respiratorio. Y ese oxígeno otra vez, vía sistema circulatorio, llega a cada una de estas células. Y en las células ocurren procesos que generan desechos, y esos desechos, vía sistema circulatorio, son eliminados a través del sistema urinario. Entonces, ahí es cuando empezamos a comprender que en realidad la fragmentación es una cuestión vinculada con la lógica de la disciplina, tiene que ver con un modo de entender las ciencias
pero es necesario que cambiemos esa mirada para que la enseñanza de las ciencias cobre sentido. Cobre sentido y comprendamos, por ejemplo, una publicidad que vi hace poco en televisión, en donde una persona incorporaba, no sé si era Bisolbón, Notos, uno de estos productos. La persona tomaba el jarabe y mostraba un dibujo de cómo el jarabe pasaba de la ingesta de la boca directamente a los pulmones. Y ahí eso nos tiene que hacer ruido, decir, bueno, pero si no existe esa posibilidad. Si incorporamos algo por la boca, ¿sí? Y se dirige a los pulmones, seguramente terminamos muertos, porque se va a producir una obstrucción de las vías aéreas. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, la enseñanza de la ciencia fue fragmentada, ¿sí? En partes. Perkins habla de piezas de rompecabezas que no podemos enlazar. Esa es una de las epidemias. Elementitis. Enseñar elementos que parecen que no tienen conexión, sin embargo hay que buscar la relación, hay que buscar que la enseñanza cobre sentido, que tenga un significado. Esa es una de las epidemias. La otra, como ustedes mencionaron, es la sobreitis, ¿sí? Esto es, otra vez, utilizando la analogía de las piezas del rompecabezas, enseñar sobre el rompecabezas, pero nunca poder acceder a él y nunca poder armarlo. Enseñar sobre la formulación de hipótesis, enseñar sobre el diseño de una investigación, pero nunca llevar adelante una investigación, nunca realmente formular hipótesis. Sería un poco la teoría sobre la práctica, pero nunca poner en práctica eso que se... O sea, sin experimentación, cero. Exacto, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos mención a que hay que experimentar, que el experimento es esto, que el experimento tiene variables, bla, 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 pero nunca experimentamos. Hablamos acerca de la observación, pero nunca realizamos observaciones. Entonces, estas dos epidemias pueden ser superadas. Hay una forma de sanar este diagnóstico. ¿Y qué es lo que propone? Sí, Natalie. Perdón, no me terminó de quedar claro el sobreitis. Sobreitis sería enseñar sobre las competencias científicas. Viste que las competencias tienen que ver con el hacer ciencias. Observar, formular hipótesis, realizar experimentos, registrar información, todo lo que tenga que ver con el hacer. Enseñar sobre ese hacer, enseñar sobre esas competencias, pero no ponerlas en práctica. Vos vas a tener toda la teoría de qué es una hipótesis, de cómo se formulan las hipótesis, de la clasificación de las hipótesis, pero nunca vas a formular hipótesis. ¿Sí? Por eso habla Perkins de, te enseño sobre el rompecabezas, pero no te dejo jugar o armar ese rompecabezas. Te enseño sobre los procedimientos de la ciencia, pero no vas a ponerlos en práctica. Es lo que decía Florencia, me parece que mencionó esto de hablar, por ejemplo, de la experimentación, pero no experimentar. ¿Sí? Lo que abunda por ahí es esto de la elementitis. ¿Sí? La elementitis es muy evidente, ¿sí? Conocimientos fragmentados, separados. De hecho, el sistema educativo está fragmentado. Tenemos biología, física, química, no tenemos ciencias naturales, salvo en la educación primaria, y ustedes que corren con una superventaja, que es que están enseñando las ciencias naturales en relación a las ciencias sociales. ¿Sí? Ustedes tienen el privilegio de enseñar que en lo natural está lo social, y en lo social lo natural, y eso está imbricado, y ahí ustedes se llevan todas las de ganar en cuanto a las propuestas que puedan generar. Que más adelante vamos a ver cómo es esto. Profe, pero estaría mal entonces que se dé la elementitis, porque si se enseñan los conocimientos fragmentados, se pueden profundizar. En este caso, usted, por ejemplo, cuando da, yo lo veo así, no sé si está bien, usted va dando las clases y va dando, digamos, por unidades los contenidos, y así se puede profundizar y llegar al conocimiento, digamos, porque si usted nos presenta todo de un... Si usted nos presenta... Sí, Belén, a ver, lo que vos estás diciendo es necesario, obviamente, profundizar, pero a lo que voy con la elementitis es cuando esos conocimientos quedan dispersos, cuando no hay relación, ¿sí?
suponete, trabajamos los sistemas de nutrición, trabajás los sistemas de nutrición con los chicos, ¿no? Pero después le das esa integración, el reconocer que sin el sistema respiratorio, esos alimentos, esos nutrientes que tomamos de los alimentos no pueden ser utilizados, que necesitamos el aporte del oxígeno. Que sin el sistema circulatorio, ese oxígeno y esos nutrientes que ingresaron al cuerpo no pueden ser transportados. Ahí es cuando empezás a establecer relaciones, cuando la enseñanza cobra sentido. Si vos te quedás en sistema digestivo, listo, cerramos, pasamos a otro sistema. Sistema respiratorio, listo, cerramos y pasamos a otro sistema, eso es elementitis. Cuando está fragmentado y no hay vinculación. Profe, sería como explicar los sistemas, como los enseñan, así de una manera aislada, pero enseñar, se debería enseñar que se complementan los sistemas, que cada sistema tiene lo suyo, pero que a la vez se complementan. Claro, como que un sistema no funciona sin el otro. Eso, exactamente eso. Esta separación en realidad es una forma de estudiar porque en el organismo, es más, no solo los sistemas de nutrición, los sistemas de nutrición actúan en relación con los sistemas, con el sistema de relación, por ejemplo. El sistema digestivo está controlado por el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, y esta, por ejemplo, digo algo muy sencillo. ¿Cuántas veces por cuestiones vinculadas a estímulos externos, ¿no? No sé, la tensión provocada por un examen, una situación ajena, familiar, tenemos problemas digestivos, ¿sí? O se nos cierra la boca el estómago, o manifestamos cierta sintomatología en el estómago, justamente porque como organismo funcionamos como algo, como una totalidad integral. El tema es que nosotros para estudiarlo separamos. La idea es, sí, es necesario profundizar en cada uno de estos, pero es necesario integrarlos. Por ejemplo, cuando, no sé, otro ejemplo vinculado con sistemas de nutrición alimentos. Podemos agrupar los distintos tipos de alimentos, pero en la elaboración de una comida van a estar integrados los distintos nutrientes, van a estar integrados los distintos grupos de alimentos, ¿sí? Entonces, por un lado, esto es trabajar con conocimientos que tengan vinculación unos con otros, trabajar con saberes que se integren, que tengan, vamos a ver más adelante, uno de los componentes es la contextualización, que tengan vínculos con la vida cotidiana, que cobren un sentido, o sea, que el aprender me pueda responder esto para qué me sirve. Sí, ¿quién quería decir? Entonces, igual este modelo de alimentitis y sobreitis de Perkins coexisten, o sea, porque a la larga es un modelo que no tendríamos que seguir, pero... No, es un modelo que hay que superar. Okay. Es un diagnóstico, ¿sí?, de cómo se está enseñando ciencias que hay que superarlo. Y justamente el tratamiento para esta dolencia que tiene la enseñanza de las ciencias tiene que ver, hace uso de otra metáfora, jugar el juego completo. Perkins lo asocia al deporte, ¿no? Y esto lo podemos pensar así, ¿no? Cuando enseñamos sobre un deporte, no enseñamos la totalidad de las reglas, la totalidad del juego, ¿no? Sino que vamos aprendiendo de a poco. Y entonces Perkins dice, bueno, es necesario que en la enseñanza de las ciencias empezamos a jugar versiones reducidas del juego completo, ¿sí? Entonces, en lugar de trabajar por un lado la observación, por otro lado la experimentación, por otro lado algunos saberes, hagamos una pequeña investigación sencilla sobre algo. ¿Sí? Todo junto pero chiquito. Exacto, versiones simples, versiones acotadas, pero que lleven a esto del desarrollo del pensamiento científico-tecnológico. A ver, oportunidades tenemos cientos. Un día de lluvia en la sala, salimos al patio y vemos que hay un arco iris. ¿Por qué se formó el arco iris? ¿Sí? ¿Han visto en ocasiones los mismos colores del arco iris reflejados en algunos otros elementos? ¿Sí? ¿Podemos generar un arco iris artificial? ¿Qué necesitamos para la formación de un arco iris? Bien, y estamos generando una pequeña investigación y estamos haciendo
esta versión del juego completo, pero algo más sencillo y algo más acotado, indicado como para los niños. Digo, cuando, por ejemplo, trabajamos, bueno, mencioné este ejemplo del arco iris, ¿no? Si nos quedáramos en la elementitis, hablaríamos de, por un lado, los fenómenos luminosos, que es la luz. Por otro lado, podríamos hablar de la reflexión, de la refracción, ¿sí? Y nunca lo vinculamos que estos fenómenos son los que ocurren en la formación del arco iris. ¿Se entiende? Nos quedaríamos solo con el conocimiento fragmentado, pero no lo aplicamos a una situación del ambiente, como puede ser la formación del arco iris, como pueden ser estos pequeños arcoíris que se forman cuando, no sé, estamos regando el patio o estamos trabajando en jardinería y encontramos esto, o lo que se puede formar utilizando un CD, ¿no? Encontramos esta separación de las ondas de luz. Entonces digo, a esto apunta, ¿no? Que podamos empezar a desarrollar esta forma de enseñar ciencias en contexto, vinculado con saberes de la vida cotidiana, vinculado con los que ellos ya saben, versiones sencillas, versiones simples de lo que es el trabajo científico y que tenga sentido, que pueda responder, ¿para qué me sirve esto? Yo les decía recién, a mí me sirve aprender la integración de los sistemas porque me permite reconocer que en esa publicidad hay un error garrafal conceptual, ¿sí? Entonces, profe, Sí. jugar el modelo de juego completo sería que yo el conocimiento que doy lo tengo que vincular con un todo. ¿Entendí bien? Sí. A ver, ¿cómo desarrollamos el pensamiento científico tecnológico? Sería una pregunta. Bueno, y ahí el modelo por indagación viene a darnos respuestas. ¿Cómo colaboramos en el desarrollo del pensamiento científico? ¿Cómo llevamos adelante este pensamiento científico tecnológico? Y ahí nos encontramos que este modelo tal vez ofrece una alternativa. ¿Es el único? No. ¿Existen otros modelos para enseñar ciencias? Sí. ¿Este modelo por indagación favorece el aprendizaje de las ciencias? Sí. Y en relación a esto, habrán visto que una de las consignas es que según diferentes currículos del mundo, hay aspectos comunes que caracterizan a la buena enseñanza de las disciplinas científicas. O sea, revisando diferentes diseños curriculares en distintos países, hay acuerdos con respecto a cómo favorecemos la enseñanza de las ciencias. ¿Alguna puede leer qué han identificado? ¿Cuáles son esos acuerdos? O sea, más allá de la idiosincrasia, más allá de aspectos culturales, hay cuestiones que se repiten. ¿Sí? ¿Qué encontraron? Yo anoté la contextualización del aprendizaje, Sí. la participación en prácticas auténticas de indagación y diseño, y la necesidad de ofrecer espacios de intercambio y reflexión para hacer el pensamiento visible. Bien, estos que acabas de mencionar son los componentes del modelo por indagación. Esos tres son los elementos. Cuando hablo de aspectos comunes que caracterizan a la buena enseñanza, hablo de que en los currículums se repite que es necesaria la observación, que es necesaria la exploración del contexto, que es necesario, bueno, enseñar de manera contextualizada, que es necesario fomentar la curiosidad, el hacerse preguntas, valorar a las ciencias como una herramienta para explorar el mundo. Esos son los acuerdos. Estaba buscando en el material, en qué página está esto. A ver si me dan. Profe, yo puse que los aspectos comunes que caracterizan a la buena enseñanza de las disciplinas científicas son la importancia de una enseñanza que sitúe a los alumnos en un rol intelectualmente activo, como protagonistas que les permita comprender y apropiarse del ambiente mediante la participación en exploraciones y actividades de resolución de problemas y desafíos de la mano de un docente que propone, entusiasma, guía, marca el rumbo, escucha, repregunta y ayuda a organizar y pasar en limpio lo aprendido. Sí, eso también. Sí. De hecho,
toma ejemplos de Chile, ejemplos de Argentina, hay diferentes fragmentos, ¿no?, que enfatiza de cómo caracterizar a la buena enseñanza. Habla de la necesidad de generar el juego y la exploración, el aprendizaje activo, la creación del pensamiento crítico, ¿sí? Todas estas cuestiones. Y entonces, en ese acuerdo, ¿sí? También, en relación a la consigna que sigue, porque el nivel inicial se encuentra en una posición de privilegio en la formación del pensamiento científico-tecnológico, es lo que mencionaba recién. A diferencia de los otros niveles del sistema educativo, ustedes van a trabajar ambiente natural y social, ¿sí? El conocimiento del ambiente se da desde lo social, de lo natural y de manera imbrincada, de manera interrelacionada. Entonces, vamos a trabajar sobre la verdulería, ¿bien? En la verdulería vamos a trabajar aspectos de ciencias naturales. ¿Qué partes de las plantas son comestibles? ¿Qué tipos de frutos encontramos? Pero también vamos a trabajar aspectos que tienen que ver con lo social. ¿De dónde provienen esto que encontramos en la verdulería? ¿Quién se encarga del transporte, de la distribución? Vamos a la plaza y podemos reconocer cuáles son las especies animales y vegetales, pero también vamos a reconocer qué funciones sociales tiene la plaza, ¿no? ¿Es centro de reunión? ¿Cuál es el origen? ¿Qué tipo de actividades se llevan adelante? Entonces, la mirada es una mirada global, es una mirada como es el mundo. Nosotros no separamos el mundo natural y social. Y sabemos que en lo natural hay impacto e incidencia de lo social, y sabemos que lo social también está relacionado con lo natural. El mundo no se separa natural y social, y ustedes corren con esa ventaja. Ya cuando pasan al nivel primario, hay una separación de las disciplinas. Y cuando pasan al nivel secundario, una separación mayor porque se trabaja, como les decía, biología, física y química, ¿sí? Ni siquiera de manera interrelacionada. Hoy hay como todo un movimiento y un repensar la educación, y aparece esto de la enseñanza basada en proyectos, la enseñanza basada en competencias, que vuelve otra vez a lo que ustedes vienen trabajando hace años en el nivel inicial. Enseñar como un entramado, enseñar desde la mirada multidisciplinar. O sea, vamos a conocer la plaza, pero lo vamos a conocer distintas dimensiones. Vamos a analizar la plaza, pero de distintas dimensiones. No nos vamos a quedar solo con un aspecto. Entonces, ahí ustedes corren con esta ventaja, con este privilegio, sumado al interés y a la curiosidad que pueden tener los niños por conocer el entorno, por conocer el ambiente en el que se encuentran. Entonces, afortunadas de encontrarse en esta situación, y eso es un poco lo que responde a esa consigna que es la 3, ¿no? ¿Cuál es la situación que favorece en el nivel inicial el aprendizaje del pensamiento científico-tecnológico? Y ahora sí, vamos a los componentes del modelo. La consigna era explicar cada uno de los componentes del modelo y después relacionarlo con la secuencia del misterio de las luces y las sombras, que podían o bien leer la secuencia escrita o ver el video. ¿Sí? Entonces vamos a ir charlándolo, estas dos consignas a la vez. El primer componente, que ya lo mencioné, no me acuerdo quién había hablado antes que lo mencionó, es contextualización del aprendizaje. ¿Sí? Planificar en contexto. Planificar a partir de casos, a partir de problemas, a partir de situaciones reales o ficticias, ¿sí? Pero planificar en contexto tiene que ver con hacer visible el sentido del aprendizaje. En la secuencia del misterio de las luces y las sombras, ¿dónde encontraron que se ve reflejado este elemento? ¿En qué actividad encontraron que esa enseñanza es contextualizada o es en contexto? A ver. En la secuencia de las luces o las sombras, o en la secuencia sobre el hallazgo del nido.
también podrían, o en la misma propuesta que aparece en el capítulo 3, que es la naranja olvidada. En alguna de esas secuencias, donde ustedes reconocen el elemento contextualización. Profe, yo elegí el de la tortuga, que cuando la docente esconde la tortuga en el video. Sí, sí, Yo puse que como que lo contextualiza en lo que sería el problema en la vida cotidiana de los chicos, porque ellos no se dan cuenta hasta que ella no comienza a presentar la problemática, no se dan cuenta que hay objetos que son translucientes y objetos que son opacos. Entonces, después ella comienza a plantear cómo encontraron, cómo lo hicieron, para darse cuenta de que estaba ahí detrás la tortuga. bien, eso ese es un ejemplo de contextualización del aprendizaje. ¿Se dan cuenta que tiene vínculos con la vida cotidiana? Porque de hecho los chicos interactúan con estos materiales, interactúan con materiales opacos, translúcidos y transparentes. No tienen este sistema o esta categoría o esta clasificación, pero de hecho hay interacción en la vida cotidiana. En la misma secuencia, después, la señora les dice, estoy arreglando mi casa y tengo que elegir el material para las ventanas de la cocina y del baño, pero no sé cuáles. Mi casa tiene un jardín verde lleno de flores que me encanta mirar desde la cocina, pero en el baño no quiero que nadie me vea cuando me baño. ¿Me pueden ayudar? ¿Qué materiales uso? Y entonces acá nos encontramos que se está cumpliendo esto de enseñar a mirar a los niños con otros ojos lo conocido, porque de hecho interactúan con distintos tipos de materiales en sus casas, interactúan con estos materiales en la sala, pero ahora están reconociendo. Las tienen vistas. Exacto. Saben que hay una puerta, pero no tienen, digamos, los conceptos de qué es translúcido o qué es opaco. Claro, claro, y por eso esto es contextualización del aprendizaje. Lo está trabajando con una situación de juego, ¿sí? Porque en este caso es el juego, ¿no? Era algo así como que en principio escondió el objeto atrás de un cuerpo opaco y después lo hace en un cuerpo transparente, ¿no? ¿Y por qué lo encuentra fácilmente? Así era, ¿no? La actividad. Sí, profe. Sí, entonces, de hecho, está trabajando la escondida, ¿no? Cuando uno juega a la escondida, le está dando una nueva visión a dónde esconderse, ¿sí? Y por qué la interacción de determinados materiales con la luz va a permitir que un escondite sea mejor que otro. Y lo plantea en grupos también. Eso es un ejemplo de contextualización. Otro ejemplo de contextualización es, en el caso de la naranja olvidada, esta situación de, bueno, me olvidé una naranja debajo del armario y ahora le encuentro que tiene manchas verdes y tiene manchas blancas. Obviamente la docente quería trabajar sobre la descomposición de los materiales, la presencia de los microorganismos, los hongos, y genera esta situación y empieza a indagar, ¿no? ¿Dónde vieron estas manchas? ¿Han visto estas manchas en otras partes, en objetos en sus casas? Digo, eso es contextualizar el aprendizaje, lo lleva a algo que puede ocurrir en la vida cotidiana. Y en el caso del hallazgo del nido, ¿sí? Tiene que ver con algo que traen los niños a la clase. Uno de los chicos se encuentra tirado un nido, ¿sí? Y otra vez estamos trabajando con la exploración y con la observación y con el análisis de un objeto que está presente en el entorno inmediato y que lo vamos a mirar con otros ojos. Lo vamos a mirar con los ojos de científicos, porque nidos conocen, ¿sí? Ubican que los nidos son las casas de los pájaros. Pero bueno, ¿de qué está hecho? ¿Qué materiales presenta? ¿Cómo son estos materiales? Es esa mirada científica. Ahí tenemos ejemplos de contextualización, ¿no? Planificar en contexto. Entonces, digo, es planificar en contexto, por ejemplo, realizan una salida, están trabajando en una escuela en San Miguel y realizan una salida a la reserva urbana El Corredor,
¿sí? Para trabajar la flora y fauna del lugar. Eso es trabajar en contexto. Están viviendo en, no sé, en el norte de nuestro país y eligen a ejemplares de animales característicos de la fauna del norte de nuestro país, ¿sí? Están trabajando en una escuela en la costa bonaerense y eligen trabajar con ejemplares representativos de la costa bonaerense. Eso es contextualizar el aprendizaje, ¿sí? Trabajar en contexto. Insisto, situaciones reales o situaciones ficticias. Bien. De hecho, contextualizar el aprendizaje justamente evita la elementitis. No estamos aprendiendo conocimiento fragmentado y que no tiene sentido. Estamos aprendiendo, ¿sí?, a partir de una situación, a partir de un problema, a partir de un caso en donde cobra sentido. Vamos a suponer que un año, que como ha sucedido, y tienen ustedes el ejemplo que también les subí con lo del nido, en años en donde la epidemia de dengue era bastante, o sea, había una epidemia de dengue y había bastante concientización y prevención, trabajar sobre el dengue, sobre el mosquito, el tema de los lugares en donde se cría el mosquito, es trabajar en contexto. Profe, lo de trabajar con el tema COVID también contaría como contexto. Sí, sí. El lavado de manos y la importancia de la higiene de las manos. Eso es contexto. Claro. Sí. ¿Se entiende que es cuando cobra sentido lo que estamos aprendiendo? Cuando tiene vínculos con la vida cotidiana, cuando esto me sirve para en este caso, ¿sí?, para prevención, es de algún modo convertir el ambiente, y ya empieza a resonar esta palabra, en objeto de indagación, ¿sí? Pensemos que, a ver, ya adelantándome a la siguiente clase, el ambiente, nosotros estamos inmersos en el ambiente, la idea es que los chicos conozcan ese ambiente, y la idea es convertirlos en objeto de indagación, tiene que ver con que puedan hacerse preguntas sobre cuestiones que tal vez pasan desapercibidas, o son observadas, pero no son observadas desde la mirada científica. Esto que decíamos, ¿no? Sí, después de que llueve en determinadas condiciones vemos la formación del arco iris. Pero la explicación a por qué se forma el arco iris, si es posible reproducir otro tipo de arco iris, tiene que ver con mirar ese ambiente con otros ojos. Por eso digo, es atender a fenómenos que tal vez resuenen familiares, tal vez resulten familiares, pero no son observados como tales. ¿Bien? Este es el primer elemento. Entonces, cuando ustedes piensan sus propuestas de enseñanza, alguna actividad de contextualización tienen que tener. Cuando vimos el ejemplo de los huesos, ¿se acuerdan las funciones de los huesos? Y la seño preguntaba sobre si habían tenido alguna fractura o si conocían a alguien que se había fracturado, y cómo había sido el tratamiento y qué había pasado. Eso es contextualización del aprendizaje. Eso es contextualización. ¿Sí? No son grandes propuestas, es mirar al vínculo con la vida cotidiana, al sentido, al significado de para qué estoy aprendiendo esto. Bien. El segundo elemento es participación en prácticas auténticas de indagación y diseño. ¿Qué entendían por este elemento y dónde encontraron ejemplos que representen a las prácticas de indagación y diseño? Yo tengo que cuando la maestra genera preguntas y pone a los niños en un lugar de investigador, generando hipótesis, modos de solución de problemas, así. Sí. Y que logra que se escuchen entre ellos mismos también. Sí. Es ponerlos en pequeños, convertirlos en investigadores de la naturaleza, ¿no? Cuando, y de hecho hay como una serie de acuerdos con respecto a qué implica indagar, ¿no? Y cuáles son las prácticas de indagación consideradas como básicas.
a ver si lo tengo acá a mano. Eso está en la siguiente guía, en la guía de la clase 6. Yo les pido cuáles son las prácticas de indagación básica, ¿no? Y entonces tenemos, a ver. Estoy en la página. Proponer preguntas sobre objetos y situaciones que los rodean. Sí. Explorar materiales, objetos y situaciones, actuar sobre ellos y observar qué sucede. Sí. Hacer observaciones cuidadosas de objetos, organismos y situaciones usando todos sus sentidos. Describir, comparar, clasificar y ordenar en función de características y propiedades observables. Usar una variedad de herramientas simples para extender sus observaciones. Participar en investigaciones sencillas, registrar sus observaciones, explicaciones e ideas y trabajar de manera colaborativa con otros. Eso, exacto. Ahí estamos hablando de prácticas de indagación. Cuando en una de las propuestas la señora le da la caja y les pregunta ¿qué? En la caja misteriosa, ¿qué observan dentro de esta caja? Y los chicos dicen no hay nada, ¿sí? Pero en realidad dentro hay un objeto y un muñeco. Y cuando descubre la tapa, saca la tapa, y ¿por qué no lo vimos? ¿Cómo podemos hacer para poder ver, para además de la presencia de ojos, el reconocimiento de que necesitamos la presencia de luz para poder ver? ¿Qué podemos hacer para ver este muñeco dentro de la caja? Ahí los chicos están explorando, ¿sí? Que en este caso no solo el objeto, ¿sí? Armado, sino la situación de por qué no lo podemos ver. Están haciendo observaciones. Y pueden esto justamente de intentar formular predicciones y pequeñas respuestas al problema planteado, ¿sí? Después surge la posibilidad de hacer una pequeña ventana, una incisión para que entre la luz, y cuando ingresa la luz, mágicamente el objeto que antes no se veía, ahora se ve. Eso es práctica de indagación y diseño. Cuando los chicos encuentran el nido y lo desarman, y reconocen la presencia de distintos materiales, y clasifican y ponen en bolsitas los distintos tipos de materiales, y se hacen preguntas en relación, creo que encontraban una piedrita, por cómo está esta piedrita acá, cómo llegó, qué función tiene, digo, esos son prácticas de indagación y diseño. Cuando estamos trabajando sobre la descomposición de los materiales y hacemos la prueba de poner una rodaja de pan, hacemos una rodaja de pan y lo dejamos en la intemperie y dejamos pasar unos días a ver si aparecen esas manchas verdes y naranjas como en la naranja que ha sido olvidada. Ahí estamos poniendo en práctica estas prácticas de indagación. Cuando los llevamos a realizar observaciones con lupas, vamos a rastrear huellas del desplazamiento de los animales, y entonces empezamos a inferir esta huella que encontramos, a qué animal puede estar, de qué animal quién es el dueño de esta huella, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Estoy pensando en voz alta, quienes conocen el bioparque Temaiké, en el piso, en el cemento, están marcadas diferentes huellas de los distintos animales, y eso también ustedes lo pueden llevar adelante en la escuela, generar, por eso no solo es desde situaciones reales, sino ficticias generadas por la docente, para conversar sobre los distintos tipos de movimientos y desplazamiento de los animales. Eso es una práctica de indagación, ¿sí? Y esto de trabajar de manera colaborativa. ¿Cómo pensamos que está construido o de qué está hecho el esqueleto humano? ¿Cómo será el esqueleto? ¿Se acuerdan cuando uno se acostaba, el otro dibujaba de cómo será el esqueleto? Esa es una práctica de indagación. Cuando salimos en el otoño a juntar hojas y identificamos que hay diferentes tipos de hojas y las podemos clasificar de acuerdo a la forma, cuando podemos reconocer que más allá de las diferencias en los distintos tipos de hojas en forma, en el otoño todos tienen esta característica de cambiar de color, de volverse frágiles. Digo, esas son prácticas de indagación y diseño, ¿sí? Por ejemplo, el anexo, profe, que usted dio, que hablaba de los mosquitos y la maestra trabajaba los tipos de mosquitos, cuál transmitía el dengue, habló sobre la enfermedad, y le preguntaban si todos eran iguales, si sabían cuáles era el macho y la hembra. Sí,
Y de hecho, después una de las consignas que les pido es cuál es el rol de la docente en estas prácticas de indagación, ¿no? Y este equilibrio entre permitir el desarrollo autónomo de los niños y acompañar y orientar y guiar esas observaciones. Ustedes como docentes de antemano conocen cuáles son las metas que quieren alcanzar, ¿sí? Y entonces van a diseñar diferentes propuestas, diferentes actividades, pero conocen hacia dónde llegar. Entonces, en la indagación ustedes colaboran con estas preguntas, ¿no? Preguntas de cómo encontraron el juguete tan rápido, fue una buena idea esconder ese juguete, no sé, detrás de este material, ¿por qué tardaron más en encontrarlo la primera vez que esta segunda vez? Digo, ese tipo de preguntas que acompañan, que orienta, que guía, es el rol que va a cumplir la docente. Esas son las prácticas de indagación, ¿sí? De hecho, una de las consignas es, bueno, ¿cuál es el rol del docente en la indagación? ¿En qué medida dejar que los niños exploren solo o pongan en juego sus propias estrategias? Y acá vuelvo un poco a el modelo por descubrimiento, para hacer la comparación y que se comprenda. En el modelo por descubrimiento, se deja que los niños hagan, ¿sí? La docente propone la actividad y los niños explorando tienen que hacerse de esos saberes, porque si siguen los pasos que indicó la docente van a llegar a ese conocimiento. Entonces, de algún modo, esa autonomía es dejar que los chicos hagan todo por sí solos, ¿sí? Y así llegar al conocimiento. En este modelo no, está diciendo, bueno, los niños tienen que tener autonomía, pero el docente, la docente tiene que estar ahí acompañando, orientando, guiando, formulando preguntas, repreguntas, porque conoce a cuáles son las metas que desea cumplir, ¿no? Acompañarlos, ampliar el repertorio de estrategias disponibles, ayudarlos a clarificar los puntos de vista, esto de repreguntar, ¿no? Por ejemplo, en diálogos de ¿una piedra está viva o no está viva? ¿Sí? Y te pueden decir, sí, está viva. ¿Por qué decís que está viva? ¿Qué características podés decirme para que esté viva? O con qué lo estás comparando, ¿no? Tomar la palabra del niño y generar nuevas preguntas. Bien, cuando los docentes, en el caso de las naranjas, preguntan, ¿las manchas son todas iguales? ¿En qué se diferencian? ¿Tendrá algo que ver con haber dejado la naranja fuera de la heladera? ¿Pasará lo mismo con otros alimentos? ¿Sí? ¿Pasará lo mismo con algo que no sea comida? Por ejemplo, si ponemos una tapita de plástico. Ahí la docente está acompañando y está orientando el proceso de construcción del aprendizaje del niño. No está dejando que por contacto directo con la realidad aprenda por sí solo, ¿sí? Entonces, muy importante el acompañamiento de la docente. Bien, y el tercer componente lo llamamos o espacio de Profe, cuando habla del diseño, porque ese sería el de indagación, y el de diseño. El diseño tiene que ver con la elaboración de dispositivos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para registrar la cantidad de lluvia que cae? ¿Sí? Entonces, colaborar en la elaboración, no sé, con un recipiente plástico, con diferentes medidas, ir haciendo marcas. ¿Sí? El diseño tiene que ver con esto, ¿no? Más vinculado a lo tecnológico. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo científico y lo tecnológico como la aplicación de ese conocimiento científico para la elaboración de bienes, de servicios? Entonces, de hecho, en la página 65 ustedes tienen esto de prácticas del diseño y hay una consigna también que les pido con respecto a qué se entiende por diseño, ¿no? Habla de que de los niños en realidad diseñan mucho cuando ellos trabajan, por ejemplo, con bloques y crean y evalúan y hacen pruebas y desarman y vuelven a armar, están diseñando. ¿Sí? Bueno, a esto iba.
Resnick describe el proceso de diseño como imaginar, crear, jugar, compartir y reflexionar, ¿sí? Bueno, que de hecho toma el ejemplo de cómo hacemos para sacar el candado que está dentro del frasco, ¿sí? Una era de la naranja olvidada y la otra tenía que ver el caso que presenta el capítulo 3, cuando, por ejemplo, en la secuencia sobre el sonido, los chicos elaboran un instrumento musical con botellas con distintas cantidades de líquido, ahí estamos hablando de diseño. ¿Sí? Bien. Sí, Y el tercer componente, esto de los espacios de intercambio y reflexión o hacer el pensamiento visible. ¿Qué comprendieron, qué entendieron de este componente? Como mostrar el resultado, sería. Sí, Cami, uno tiene que ver con, al finalizar un proceso, el poder que los niños expresen qué aprendimos. Pero no solo al final, no solo al final. ¿Qué más podrían decir con respecto a Sino los... cómo llegaron a ello también, cómo llegaron a descubrir todo ese conocimiento que generaron. Compartirlo con alguna persona, por ejemplo, que no haya ido un compañerito, que había un ejemplo, y el cómo se lo contarían y ahí ver qué aprendieron de eso. Sí, Y además... también me hablaba, profe, de como que durante toda la actividad estaban reflexionando constantemente porque ella como que iba repreguntando y en base a las ideas principales que había tenido cada chico, iban reflexionando entre todos y iban, digamos, haciendo conclusiones finales para que quede bien en claro el conocimiento y después que ellos puedan contar entre todos y que haya quedado claro, pues, digamos, como para todos, que todos hayan entendido más o menos lo mismo. Bien, hasta ahora me mencionaron, al finalizar el proceso, lo que está diciendo Belén es durante el proceso y yo les agrego al inicio. De algún modo, las corrientes pedagógicas actuales hablan de una revisión del concepto de evaluación, ¿no? Hoy nosotros entendemos que la evaluación no solo es al final y evaluación de los resultados, sino que es evaluación durante todo el proceso. Hacer visible el pensamiento es desde el momento 1, cuando se da la palabra a los niños y los niños pueden explicitar qué es lo que conocen en relación a un determinado fenómeno. Ya sabemos que vienen con conocimientos o modos de comprender el mundo, ¿sí? Entonces, de algún modo, hacer el pensamiento visible es sacar a la luz lo que los niños saben o conocen acerca de un fenómeno o de un objeto. Bien, esta planta, ¿es un ser vivo o no es un ser vivo? ¿Sí? ¿Qué sabemos acerca de los seres vivos? ¿Estará viva o no estará viva? ¿Qué características ha de tener un ser vivo? Bien, entonces, por un lado tiene que ver con al inicio de una propuesta, ¿no? Y rastrear cuáles son esas ideas, esas nociones, esos modelos iniciales que traen los niños, durante el desarrollo de la propuesta, para ir haciendo los ajustes necesarios, para pasar en limpio, para ir destacando aquellos aspectos que van acompañando todo el proceso, y al final, ¿sí? Para justamente comprender qué aprendimos y cómo se lo explicaríamos quizás a alguien que no está en este momento o... ¿Se le cortó, profe? ¿O se fue? Se fue la profe. Chicos, al principio, ¿para qué dijo que era? Digamos como para saber cuáles son las ideas iniciales que tienen los chicos o con qué ideas previas vienen. ¿Está silenciada, profe? Ahí está. No sé qué toqué, que se me fue la llamada. Cuando, por ejemplo, en la propuesta de la luz y las sombras, ¿qué hace falta para poder ver? ¿Qué necesitamos para ver? ¿Qué pasa si nos tapamos los ojos? Tienen que ver con el hacer visible
el pensamiento de los chicos en relación a este tema. ¿Qué sabemos acerca de? Durante el desarrollo de la secuencia, ¿hará falta algo más para ver, además de tener los ojos abiertos? ¿Es suficiente para ver? Y al finalizar la secuencia, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué necesitamos para ver? ¿Qué tuvimos que hacer para poder observar el objeto? ¿Qué le contarías a un compañero que no vino hoy sobre lo que hicimos en la clase? Entonces, esto de hacer visible el pensamiento tiene que ver con que las ideas y los razonamientos puedan salir a la luz. Y no solo a través del lenguaje oral, no solo a través de la indagación guiada por la docente, sino también utilizando otros registros, ¿no? Otros formatos. Por ejemplo, estamos trabajando astronomía y les podemos pedir que dibujen cómo es la luna, no sé, qué representaciones tienen acerca de la luna, cómo se imaginan que es la luna, que dibujen dónde está ubicado nuestro planeta, esas cuestiones, ¿no? A ver qué representaciones, qué ideas, qué modelos iniciales traen los niños y trabajar sobre ellas. Y de hecho, esto de hacer visible el pensamiento o estos espacios de intercambio y reflexión tiene mucho que ver con la teoría de Vygotsky. ¿Se acuerdan esto de que aprendemos con otros y lo hacemos a través del lenguaje? Entonces, cuando podemos poner en palabra lo que sabemos, lo que estamos aprendiendo o lo que aprendimos, de algún modo estamos trabajando en la construcción del pensamiento. Y eso se hace con otros. Por eso las puestas en común, los trabajos grupales, las actividades colaborativas, estos espacios de intercambio y reflexión, y también si vamos a las cualidades con respecto a lo que es la ciencia, habíamos mencionado que la ciencia es una construcción humana y que en la ciencia existe esto del debate, el intercambio, el ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo para la explicación de un fenómeno. Bien, entonces, ahí ya estaríamos explicando cada uno de los componentes del modelo por indagación, reconocer en la secuencia didáctica, en esa o en cualquiera de los ejemplos, cada uno de estos componentes. Esto es de la clase 5. Y en la clase 6, a ver, que me abre el PDF, ahí está. ¿Cuáles son las prácticas de indagación? Ya lo leyó una de ustedes. ¿Qué se entiende por indagación guiada? Algo respondimos. Que identifiquen ejemplos de prácticas de indagación en el material de que esté hecho un nido, ¿no? Que puedan reconocer cuáles son las intervenciones que va haciendo la docente para colaborar, ¿no? en esta propuesta. ¿Qué entiendes por prácticas de diseño y cómo describe Resnick el proceso de diseño? Esto ya quedó todo respondido. Muchachas, ¿cómo estamos con la comprensión de este modelo? ¿Sí? Identificamos estos 3 componentes, más allá de que después vamos a ir pensando mejor cada una de las propuestas y más, pero estamos con esto de contextualización, prácticas de indagación y diseño y espacios de intercambio y reflexión o hacer el pensamiento visible. ¿Se entendió, profe? Yo por lo menos sí, pero es un montón. Sí. O sea. Sí. Profe, ¿podría repetir el nombre de las 3 de nuevo? Contextualización de los aprendizajes, prácticas de indagación o diseño, y después, como te quede más cómodo llamarlo, hacer el pensamiento visible, o también lo podés llamar espacios de intercambio y reflexión. A lo que voy es que no es que existe una actividad para cada uno de estos componentes, sino que tenemos que pensar en una propuesta, ya sea una secuencia, ya sea un proyecto, ya sea una unidad didáctica, ya sea una salida educativa, que haya un momento de, otro de y otro de, ¿sí? Como que encontremos, tal vez tenemos una actividad de contextualización, una propuesta de contextualización, 4 o 5 de indagación y diseño y 3 o 4 de hacer el pensamiento visible. Y en otra propuesta de enseñanza eso cambie. Miren, les pongo otro ejemplo muy sencillito, como para que se vaya comprendiendo. Vamos a trabajar sobre estructura o desplazamiento de los animales. Salimos al jardín, ¿sí? Salimos al patio y empezamos a rastrear la presencia, observamos con la presencia de hormigas,
la presencia de lombrices, la presencia de bicho bolitas. Necesitamos de instrumentos, vamos en busca de lupas para poder mejor verlos. Nos identificamos que todos estos aparecen en zonas húmedas, entonces nos preguntamos, ¿es posible que, por qué necesitan zonas húmedas estos ejemplares? Entonces, ¿cómo podríamos poner en prueba que necesitan zonas húmedas y no zonas secas? ¿Qué pasa si llevamos un bicho bolita a la mitad del patio? Bueno, tiende a irse, tiende a escapar. Y ahí estamos, ¿no? Están presentes los tres componentes: contextualización, estamos trabajando en el patio de la escuela; prácticas de indagación y diseño, estamos generando preguntas y buscando posibles respuestas a esas preguntas; y hacer visible el pensamiento, ¿sí? ¿Qué sabemos hacer? ¿Dónde encontramos a estos animalitos? ¿Dónde no los vamos a encontrar? ¿Se entiende? Como que están los componentes, tienen que estar los componentes en cualquier propuesta de enseñanza que quiera seguir este modelo, obviamente. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Esos Paula. animalitos que, por ejemplo, encontramos en el patio, ¿los podemos llevar a un terrario y vemos el comportamiento adentro de, digamos, si lo Paula, llevamos en un terrario en el agua? Sí, y ahí estás haciendo diseño. Por ejemplo, les preguntas a los chicos, ¿qué materiales vamos a poner en el lumbricario? ¿Qué necesitan las lombrices? Bueno, tierra. Y después los mandás a investigar de qué se alimentan. Entonces van a tener que buscar información bibliográfica y consultar en las familias, y van a tener que alimentarlos. Y van a poder realizar observaciones. Al cabo de unos días van a poder ver los túneles que hacen las lombrices y lo van a poder registrar. Bueno, vamos de algún modo a hacer una foto del lumbricario en la semana 1 y en la semana 4 y en la semana 10, y ahí estás trabajando todo esto. Sí, 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 por supuesto. Sí, siempre que puedan trabajar con materiales, y eso es contextualizado también, porque estás trabajando tal vez características de los seres vivos con algo que puede resultar familiar para los chicos, pero lo estás viendo con otros ojos. Estás enseñando a mirar eso que tal vez resulta conocido, pero con otros ojos. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo, profe, que lo que usted dijo de las hojas me lo habían hecho hacer cuando yo iba al colegio, y también de los insectos. Teníamos que recolectar, digamos, mariposas, hormigas, todo eso, y como que lo íbamos registrando en la carpeta. Y clasificarlos, identificarlos, ver qué características tienen en común, cuáles son las diferencias. Sí, 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 eso tiene que ver con el desarrollo del pensamiento científico-tecnológico. Miren y después vamos a ver cómo incorporar el juego y demás, pero digo, yo puedo trabajar con la clasificación de los insectos desde un libro y ver diferentes imágenes de insectos y después pedirles que dibujen, ¿sí? El que más le gustó, o puedo salir al patio y podemos buscarlos, podemos ver o pedir que las familias colaboren y que hagan esa búsqueda en la casa, ¿sí? Entonces, mirá la diferencia entre un modelo y otro. Un modelo que se acerca más a la enseñanza tradicional, vemos insectos desde imágenes, libros, videos, o un modelo que se acerca más al pensamiento científico-tecnológico. Vamos a buscarlos, y por qué los encontramos acá y no los encontramos en otro lugar, ¿sí? Entonces ahí por ahí descubren que las lombrices tienen respiración cutánea, entonces requieren de zonas húmedas para poder hacer este intercambio de gases, ¿sí? Y por eso no vas a encontrar una lombriz en medio del patio a pleno rayo del sol. Entonces ahí estamos colaborando con el pensamiento científico-tecnológico. Y pueden aparecer insectos nuevos que no aparecen en los libros también. Claro, sí, sí, sí. No, las posibilidades de trabajo son infinitas, pero siempre con esto, ¿no? Favoreciendo la exploración, favoreciendo la observación, favoreciendo el registro, la posibilidad de que se hagan preguntas, de poner a prueba esas preguntas, de que puedan realizar puestas en común, que se respete qué sabemos acerca de, por ejemplo, los insectos, y qué aprendimos al final de este recorrido. Miren, por ejemplo, trabajar con hormigas, ¿no? Y la importancia de la organización de las colonias de hormigas, y ahí podemos incluir la visualización de una película. Digo, hay tantas cosas para trabajar interesantes,
pero como siempre digo, acercándonos a un modelo que contemple la contextualización, las prácticas de innovación y esto de hacer visible el pensamiento. Chicas, vamos a hacer lo siguiente. Lo de ambiente lo vamos a dejar para el siguiente encuentro sincrónico, que va a ser de acá a 15 días. ¿Qué les pido de ambiente? Les subí el diseño curricular del 2008 y el 2019 porque, por lo último que charlamos en una reunión, parece que se vuelve al diseño 2018 porque las escuelas están trabajando con el diseño 2018. La realidad es que este es mucho más completo, tiene mayores orientaciones, entonces vamos a trabajar con los dos. Les pido que identifiquen la noción de ambiente, que reconozcan cómo se define, lo pueden subrayar, lo pueden marcar, lo pueden transcribir. En el texto de Malajovich también hay una definición de ambiente, y esperen que quiero mirarlo así, ahora les estoy diciendo por lo que recuerdo que les puse como consigna, pero quiero ver qué consignas efectivamente puse. Sí, les pedí transcribir las definiciones en el cuaderno de clase. ¿Y subí el Padlet o no lo hice? Y aportar, a ver, ahora me voy a fijar, creo que sí lo hice. ¿De qué manera convertir el ambiente en objeto de enseñanza? Eso lo encuentran en el texto de Malajovich. Hacen otra vez uso de una analogía, esta vez se compara el ambiente con una gran tela. Bueno, entonces, a ver, tenemos ambiente y telar. ¿Por qué estamos comparando estos dos campos? ¿Sí? El ambiente y un telar. ¿Cuáles son los puntos de conexión? ¿Cuáles son las relaciones entre estos dos? Y también cuáles son las limitaciones que tiene esa metáfora. Les pido que mencionen ejemplos de selección de contextos, eso también está en el texto de Malajovich. ¿Qué consideraciones debe tener el docente a la hora de seleccionar recortes? Y cómo seleccionar contenidos. Y de hecho, solo van a trabajar hasta la página 52. El resto del capítulo del texto de Malajovich, donde está Kaufman y Serebnikov, lo trabajamos en la siguiente clase. Esperen, sí, puse el Padlet. A ver, ¿puse la pizarra colaborativa? No. Bueno, tengo que agregar eso entonces. Me faltó. Les puse una consigna y no les subí la pizarra colaborativa. Bueno. ¿Vieron cómo en Los Simpsons se dice esto es mucho, muy importante? Bueno, esto de ambiente es mucho, muy importante, ¿sí? Así que, por favor, rastreen. Es más, los diseños curriculares están para escribirlos, sobreescribirlos, hacer anotaciones, resaltan, marcan, transcriben, comparan, a ver qué dice uno, qué dice el otro, esto se repite, esto no se repite, esto suma, esto no suma. Es importante que hagan ese análisis. Y creo que también les indiqué desde qué página estaba cada una de estas propuestas. Creo que sí. Creo que sí. A ver, no se los marqué. Ah, sí. Sí. En el diseño 2008 a partir de la página 112 y en el diseño 2019 a partir de la página 52. Y con esto, y además, lo que suba el siguiente miércoles, nos estamos encontrando dentro de 15 días. ¿De acuerdo? Anoten cuestiones, preguntas, dudas, inquietudes que puedan ir surgiendo, que empezamos a trabajar el material que van a hacer uso durante todas sus prácticas profesionales, que son los diseños curriculares. Empezamos a conocer nuestro objeto de enseñanza, que es el ambiente. Muchachas, dejo de grabar. Recuerden que si hay consultas, dudas, inquietudes, pueden hacerlo en el aula. Hoy